El turismo guatemalteco se quedó atrapado en los años 70. Hoy, un plan podría devolverle su lugar en el mapa mundial. ¿Qué necesita Guatemala para volver a ser un destino atractivo? Viajamos hasta Amatitlán, un lago que en su momento fue uno de los lugares más visitados del país, pero que hoy refleja los efectos del abandono. Viajes por Centroamérica más baratos, un fondo para reparar calles aledañas a destinos turísticos y mejores formas de transporte para viajar por el país. ¿Estamos realmente más cerca de ser un destino turístico de clase mundial? Y si miramos hacia el futuro, ¿te has preguntado qué empleos podría generar esta nueva ola turística? Diseñadores gráficos especializados en realidad aumentada para aplicaciones turísticas, guías virtuales o desarrolladores de experiencias inmersivas. El futuro del turismo ya está aquí y en Guatemala no se detiene, te lo mostramos. Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Guatemala no se detiene, comienza. Guatemala no se detiene. El turismo en Guatemala opera con leyes creadas hace 51 años. El marketing digital de vuelos y hoteles y la realidad aumentada para promocionar destinos son solo algunos ejemplos de avances que no existían en 1973, cuando Guatemala no tenía ningún sitio declarado Patrimonio Mundial. Ahora, medio siglo después, seguimos con la misma ley que creó el INGUAT, pero con 4 lugares catalogados como Patrimonio Mundial. Entonces, ¿cómo podemos volver a ser de clase mundial si en muchas áreas seguimos operando como en los 70s? ¿Quién debe iniciar la transformación? ¿El Congreso? ¿El Ejecutivo? Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene nos responden estas preguntas tras visitar el lago de Amatitlán, un lugar que en los años 70 y 80 era uno de los favoritos de los guatemaltecos. Cerca de la ciudad se podía nadar y pescar, pero hoy es un recordatorio de por qué Guatemala debe volver a colocar al turismo como una prioridad de inversión y evitar que otros destinos sigan el camino de Amatitlán. De aquellos días de pesca y recreación sana en el lago de Amatitlán, solo quedan recuerdos. Aunque mantiene su encanto, ya no es lo mismo. Ay, era algo bonito. Nosotros no teníamos ni zapatos, veníamos descalzas y nos poníamos, mientras que mi mamá lavaba nuestra ropa, nosotros nos bañábamos. De un palo nos desguindábamos y ahí caíamos. Si salía una lancha, pedíamos un colacito y nos íbamos. Y era algo lindo. Nuestra niñez aquí en el lago fue bella. Ahora, sobre el turismo de los años 70, Amatitlán, el lago de Amatitlán, lo que el lago de Amatitlán tenía en turismo, Atitlán lo deseaba. O sea, envidiaba. Atitlán, los de Atitlán envidiaban a Amatitlán. ¿Por qué motivo? Porque el lago estaba cristalino. Este lugar es el cuarto cuerpo de agua más grande de toda Guatemala. Durante los años 70 y 80 era un lugar popular para hacer pesca e incluso nadar. Además, fue sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, esto es muy difícil de realizarlo hoy en día. Para poder desarrollar adecuadamente la actividad turística se requiere una serie de condiciones que el Estado debe proveer y que permitan dinamizar esta actividad. Por supuesto, las más latentes y palpables son la infraestructura, toda la parte de infraestructura, desde carreteras, infraestructura de puertos, aeropuertos, y de los propios lugares turísticos en donde haya servicios adecuados, donde haya una sostenibilidad
en las diferentes construcciones y se necesita una institucionalidad pública que responda a esos grandes fines del turismo, a la promoción, la parte de promoción, que Guatemala se conozca en todo el mundo. La creciente contaminación en el lago de Amatitlán es el resultado de malas prácticas que afectan su estabilidad natural desde décadas atrás. Esto a su vez influye en este destino como un lugar de turismo. Era porque antes mucho turismo extranjero y de varias partes del mundo, habían alemanes, australianos, canadienses, más estadounidenses. El día sábado y domingo era raro no ver lanchas, o sea, personas esquiando o jet ski, bastante personas. Aquí era afluente. Según el barómetro de la Organización Mundial de Turismo, durante el 2023, República Dominicana registró la llegada de 8 millones de turistas. Costa Rica sumó 2.750.000 turistas. El Salvador, 2.480.000, mientras que Guatemala registró 2 millones. Creemos que tenemos grandes oportunidades para comunicar más sobre qué es Guatemala. Guatemala es un destino que complementa mucho a Costa Rica. Guatemala tiene la oferta de naturaleza que tiene Costa Rica, de naturaleza, aventura y todo lo demás, pero además tiene 3.000 años de historia y esos 3.000 años de historia se tienen que poder aprovechar más. Guatemala no se detiene. ¿Te dio nostalgia recordar cómo era el teleférico de Amatitlán? Pues bien, volvamos a la realidad. Guatemala ocupa el puesto 97 de 117 economías evaluadas en cuanto a las condiciones necesarias para ser un país atractivo para el turismo internacional. Para tener un comparativo más claro, Luis Carlos nos muestra a continuación cuáles son los países del tamaño de Guatemala más visitados en el mundo. Veámoslo en un nuevo Ahora Sabes Más. Hola María Luisa, ¿sabías que alrededor de 790 millones de turistas viajaron en todo el mundo en los primeros 7 meses de este año? Estos resultados fueron impulsados por la fuerte demanda turística que hay en la actualidad, la recuperación de algunos destinos en el mundo y mayor conectividad aérea. Es por ello que a continuación te mostramos cuáles son los países del tamaño de Guatemala más visitados en el mundo. Iniciamos con Grecia, un país de Europa de 131.957 kilómetros cuadrados y que cuenta con una población de un poco más de 10 millones de personas. Su turismo es una de las principales actividades económicas, ya que aporta el 19% del Producto Interno Bruto y emplea a 800.000 personas. El año pasado Grecia recibió más de 32 millones de visitantes, una cifra récord según el Banco de Grecia. Ahora nos movemos hasta Cuba, un país de América de 109.880 kilómetros cuadrados, que cuenta con una población de más de 11 millones de habitantes, considerado uno de los mayores destinos turísticos del Mar Caribe. Se diferencia de los demás porque además de ser un destino de sol y playa, ofrece otros atractivos, como su historia y cultura. El año pasado, el país recibió 2,4 millones de turistas, superando la cifra de 2022, que fue de 1,6 millones de visitantes. Del calor nos vamos al frío de Europa, hasta Islandia. Este país tiene una superficie de 103.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de casi 399.000 personas. El año pasado, ese país nórdico recibió aproximadamente 2,2 millones de visitantes, casi 6 veces su población, lo que ayudó a generar 598.000 millones de coronas islandesas, unos 400.000 millones de quetzales. Finalmente nos quedamos en Europa, específicamente en Portugal. Este país tiene 92.161 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 10 millones de habitantes. El país luso ha sido uno de los destinos con mayor capacidad para recuperarse en el turismo tras la pandemia. Este buen desempeño del país se ha visto influenciado por factores como la buena dinámica del mercado y eventos puntuales como las Jornadas Mundiales de la Juventud. De esta manera hicimos un breve, pero muy entretenido recorrido por todo el mundo para conocer qué están haciendo algunos países de similar tamaño a Guatemala con relación al turismo. Nos vemos en una próxima, María Luisa.
Hola, mi nombre es Esther Brol y soy la coordinadora de la Mesa de Turismo de Guatemala No Se Detiene. ¿Por qué es importante actualizar la ley orgánica del INGUAT? Para garantizar un desarrollo turístico sostenible y competitivo en Guatemala, es crucial actualizar el marco legal e institucional. La creación de un Ministerio de Turismo que apalanque y complemente las funciones del ente rector permitirá una mejor coordinación con el sector público, abordando no solo la promoción, sino también el desarrollo de productos turísticos. Sin duda, Guatemala tiene un gran potencial turístico con una diversidad cultural y natural que puede generar empleo y oportunidades de emprendimiento, particularmente para mujeres y jóvenes. Sin embargo, enfrentamos desafíos como un rezago en comparación con otros países y la falta de una ley de atracción de inversiones turísticas, aspectos que pueden resolverse mediante una reforma legal. No te vayas, al volver analizamos si la creación de un Ministerio de Turismo, como en nuestros países competidores, podría ser parte de la solución para salir de la situación actual. Ya está Claudia Arenas, directora internacional de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de una importante aerolínea, quien compartirá su perspectiva sobre el tema. Únete al análisis sobre cómo transformar a Guatemala en un referente turístico. ¡Te esperamos! Luego de conocer cómo están otros países que son ejemplos turísticos, debemos cuestionarnos si Guatemala, en su estado actual, saldrá adelante, especialmente con la ley orgánica del INGUAT de los años 70, que ya está obsoleta. No olvidemos que existe un proyecto para reformar esta ley, lo que podría dar paso a un ministerio de turismo, como el que tiene Costa Rica, un país cercano que ha logrado posicionarse con éxito. Pero, ¿qué funciones tendría un Ministerio de Turismo y qué cambios traería? ¿Cómo evitar que más destinos sigan el destino de Amatitlán? De esto y más nos habla Jimena y el equipo de Guatemala No Se Detiene en la segunda parte del reportaje. Guatemala no se detiene. La ley de turismo que ronda los años 70 ya no responde a las necesidades de Guatemala en cuestión del turismo, por lo cual una reforma sería clave para adaptarse a las nuevas necesidades. Yo creo que se me hace muy sano que se esté hablando del tema. Yo creo que no ha habido una reforma integral de la ley de turismo en décadas. La ley original data de 1967, si no me equivoco. Y creo que es importante modernizar la ley porque la realidad ha cambiado. El país ha cambiado, el comportamiento de los viajeros ha cambiado, la forma en que viajan ha cambiado y definitivamente hay mucha tela que cortar ahí. Una de las propuestas para impulsar el turismo en Guatemala, es decir, desarrollar destinos y crear nuevos empleos para que más turistas vengan a nuestro país, es la creación de un Ministerio de Turismo. Como un elemento muy novedoso, se ha hablado de un Ministerio de Turismo sin cartera. ¿Qué quiere decir esto? El INGUAT puede seguir desarrollando las actividades de promoción, de desarrollo de productos, pero en coordinación con un funcionario que integre el gabinete de gobierno, que tenga ese acceso directo y permanente. No necesariamente hay que crear toda una estructura estatal, burocrática y que pueda generar altos costos para su funcionamiento, pero que sí tenga ese acceso político a los tomadores de decisión. Es una de las alternativas que se han venido trabajando. Al final de cuentas, el turismo puede dinamizar la economía, habría más empleo, habría más comercio, más actividad de todo tipo en el país y eso pues definitivamente se traduce en bienestar. Según información del INGUAT, durante el segundo trimestre del 2024, en comparación con el mismo periodo en 2023, el turismo aumentó un 8%, equivalente a 49.778 llegadas más. Pero, ¿cuál es la afluencia de turistas en el lago? Ahora que ya no hay teleférico, porque no vamos a dejar la atracción del teleférico. El teleférico viene siempre al turismo. Cuando el teleférico trabajaba, viene más turismo cuando trabaja el teleférico. Pero cuando el teleférico debe trabajar hace 12 años, un 40% se vino abajo. Pues sí afecta porque sí tenemos, mire,
a como se vendía antes, no. Pero gracias a Dios, Dios nunca nos desampara. Pero sí ha bajado porque lo primero que hay una temporada que cuando hay mucho calor, el lago se pone verde. Entonces dice la gente, ay, no estaba horrible el lago, era hecho un basurero, para venir uno ahí mejor ya no. Pero si ahorita ustedes pueden ver, está bonito. Entonces afecta en tiempo de calor. Al conocer cómo se encuentra el sector turístico en Guatemala y las necesidades para ser competitivos ante el mundo, nos surge la pregunta, ¿necesitamos un Ministerio de Turismo? Nos surge un plan de país, un plan de verdad, un plan de qué queremos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, qué misión tenemos a 15, 20 años, pues porque creo que no tenemos una misión a corto plazo. O por lo menos no lo han comunicado, ¿verdad? Lo que me preocupa es que los fondos que ahora manejamos, que son privativos, o sea, que nosotros tenemos control, o sea, que no dependen del presupuesto de la nación, perderíamos esa autonomía, perderíamos esa, la agilidad que hay para gastar, se haría, o sea, perderíamos un poco de agilidad, siento yo. Yo temo que al pasar a ser un ministerio, habría más burocracia. Eso es uno de los temores que tengo, no estoy diciendo que así sería, es uno de los temores que tengo y por eso le doy la bienvenida a este proceso de análisis. Pero eso es algo que me preocuparía y que querría que se analizara muy bien antes de tomar una decisión. Para impulsar el turismo en Guatemala, se necesita reformar la Ley Orgánica del INGUAT. Asimismo, evaluar la creación de un Ministerio de Turismo para poder competir ante el mundo y que más sitios turísticos no terminen como el lago de Amatitlán. Y después de mostrarte la importancia de que Guatemala se fortalezca como destino turístico, te traemos un análisis sobre los pasos que debemos seguir para elevar el nivel de las instituciones que nos tienen en sus manos como destino. Para ello, contamos con Claudia Arenas, exdirectora del INGUAT. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos. Claudia, ¿nos puede hacer un diagnóstico de por qué no es una prioridad de país el turismo? Esa es una pregunta que nos hemos hecho casi históricamente. Hemos sido un grupo de personas que creemos firmemente en la importancia del turismo y la importancia del turismo en el desarrollo del país, pero no ha sido un producto tradicional, por decirlo. Entonces se requiere como romper barreras y crear confianza, confiabilidad en el sector. Creería yo que la falta de confianza, la falta de creencia en la importancia del turismo hace que las políticas no se desarrollen como debe de ser, que tal vez no haya el entusiasmo en los empresarios y entonces se nos va rezagando el tema del turismo. Yo sí considero que posiblemente ahora más que nunca podría tomar un buen impulso el turismo y generar desarrollo, generar trabajo, generar visibilidad en el país y sería importantísimo que se pudiera trabajar hacia esa meta. Bueno, muy interesante. Y ahora nos podría contar, en su opinión, ¿qué se dejó de hacer para que otros países nos pasaran por delante teniendo nosotros grandes atractivos? Yo creería que la agresividad. Nos falta agresividad, nos falta creatividad, nos ha faltado confianza y nos ha faltado el conocimiento sobre la importancia del turismo para apostarle al turismo desde muchas perspectivas, ¿verdad? Sector público, sector privado. Yo creería que en un trabajo conjunto sí podríamos trabajar. Eso significa desarrollo de una serie de cosas, desarrollo de infraestructura, por supuesto el tema de seguridad y muchas otras, pero si otros países lo han logrado con menos atractivos que nosotros, no miro yo por qué nosotros no lo podamos hacer. Bueno, Claudia, y ahora quisiéramos preguntarle, ¿cree usted que un ministerio es la respuesta? ¿No sería esto más burocracia o agrandar el Estado? Podría verse como que se genera más burocracia, pero podría
Primero que todo, ver alrededor en los diferentes países, podríamos ver los países de la región centroamericana y de otros lugares, cómo han evolucionado en su estructura administrativa, en su legislación, etcétera, y creería que podría considerarse nuevamente, porque es un tema que se ha considerado en el pasado, que podría considerarse nuevamente la idea de un ministerio de turismo, pero no crear un elefante blanco. Yo diría que un ministerio de turismo pequeño, básico, que desarrolle las políticas de turismo del país, que se vincule con los otros ministerios a nivel de gabinete, que se refleje la importancia a través de la coordinación con los otros ministerios, con los planes de trabajo de los otros ministerios, y entonces desarrollar algunas otras organizaciones que colaboren con este ministerio. Por ejemplo, crear un fondo de desarrollo donde podría generarse una cantidad de proyectos para promoverlos localmente, para promoverlos internacionalmente, desarrollar líneas de crédito, desarrollar las normas que deben de regir el desarrollo de estos proyectos, ir de la mano con el desarrollo de infraestructura, desarrollar lo que podrían ser los centros de desarrollo turístico, que no es solo desarrollar un aeródromo, sino es desarrollar una gama de servicios y de infraestructura alrededor de los mismos. Gracias. Bueno, y si usted fuera la nueva ministra de Turismo, ¿cuáles serían las 3 primeras acciones que tomaría? Vamos a ver. Primero, yo creería que hay que conocer el plan de gobierno, el plan de trabajo de los otros ministerios, sobre todo los que están vinculados con la actividad turística. Entiéndase infraestructura, relaciones exteriores, educación, cultura. Eso me parece vital porque los éxitos no son de una persona, sino del trabajo en equipo. Luego se tendría que ver las necesidades reales del sector privado o sus proyectos en relación al desarrollo de las promociones y del mercadeo del país como destino turístico, porque aunque uno esté trabajando determinados proyectos, las actividades siguen, no paran porque hay un cambio de gobierno, sino que hay que darles continuidad. Las actividades a nivel internacional continúan y entonces tendríamos que ver qué es lo que podemos hacer en forma conjunta para lograr mayores y mejores resultados. Por otro lado, también revisar la estructura que tiene la institución de turismo, cualquiera que fuera, para ver cómo se adapta a las necesidades del programa de trabajo que se tenga que implementar. Creería yo que esas son algunas tareas básicas. Bueno, Claudia, y finalmente, ¿por qué al usuario le debe importar que salgamos adelante en temas turísticos? Bueno, le debe de importar por muchas razones. Primero, por orgullo de país, por sentir el deseo de que se conozca su país, de que a la gente le guste, que disfrute estar acá. Segundo, porque es un generador de trabajo importante, generador de ingresos, tiene un efecto multiplicador muy grande que muchas personas, muchas pequeñas empresas y en lo individual muchas personas saldrían beneficiadas. Adicionalmente, el guatemalteco tendría mejores y una cantidad mayor de atractivos que visitar, poder vacacionar internamente, conocer de mejor forma las bellezas que ofrece este país, poder quedarse en alojamientos, en hoteles, en campamentos que pudieran ser accesibles a sus diferentes posibilidades económicas. Por otro lado, también eso significa conservación del medio ambiente, no solo conocerlo, sino aprender a cuidarlo, al entorno cultural también. Entonces es un aprecio de país. Yo creo que en general al usuario, al guatemalteco, debe generar orgullo el que se aprecie el país y creería que uno lo puede apreciar de mejor forma cuando lo conoce en toda su dimensión. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Guatemala No se detiene, compartiendo toda su experiencia. Fue Claudia Arenas, exdirectora del INGUAT. Nosotros continuamos en Guatemala No se detiene.
¿Necesita Guatemala una autoridad de turismo con rango ministerial? El turismo debe ser política de Estado como lo es en otros países como Costa Rica, Perú, México, por lo que hay que garantizar la continuidad de esas políticas y planes, mejorando la coordinación entre entidades públicas y privadas para el desarrollo turístico. Ello permitirá aumentar la inversión en infraestructura tan necesaria, optimizar trámites administrativos y promover la formalización del sector. Además, facilitará la creación de un fondo para infraestructura turística y fortalecerá el transporte aéreo. La reforma del INGUAT y la promoción en mercados internacionales serían más eficientes, fomentando el turismo intrarregional y simplificando procesos para emprendedores e inversionistas. Y antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala No Se Detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala No Se Detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Y en este programa de Guatemala No Se Detiene aprendimos que es urgente actualizar las reglas que rigen el turismo. El desarrollo de este sector genera empleo, dado que la tecnología es clave en esta área. A continuación, vamos a hablar sobre los empleos turísticos del futuro con Claire Dalíes, directora de la Maestría de Turismo Sostenible de la Universidad del Valle, a quien agradecemos que esté con nosotros en este programa contestando algunos conceptos más que nada que queremos conocer. Bienvenida. Muchísimas gracias, María Luisa. Es un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, pues vamos a empezar con ese cronómetro. Así es que inmediatamente vamos a preguntarle sobre un concepto en especial. Planificador urbano de ciudades y destinos inteligentes. ¿A qué se refiere eso? Un planificador urbano es una persona que tiene que pensar en cómo diseñar una ciudad, pero en este caso hablemos también en diseñar destinos turísticos. Y este planificador tiene que tomar en cuenta varios elementos clave, porque en esta ciudad, en ese destino, existen residentes. En primer lugar, tiene que pensar en el bienestar de los residentes y luego en el bienestar de sus visitantes. 3 áreas clave. La primera es la movilidad, que la gente pueda moverse fácilmente, ágilmente. La segunda es la sostenibilidad, que hay una gestión eficiente de los desechos, líquidos, sólidos, una buena eficiencia energética, una buena captura de espacios verdes para la gente, para recrearse, pero también tiene que considerar la accesibilidad, es decir, que las personas puedan moverse fácilmente y llegar rápidamente a los lugares, aún aquellos que tienen alguna discapacidad. Bueno, es un trabajo importantísimo por demás, pero hay muchos más empleos que serían interesantes conocer, Claire, aprovechando que la tenemos con nosotros. ¿Qué haría un diseñador gráfico de realidad aumentada? Wow. En un destino turístico hay muchos atractivos y realmente tanto el residente como el visitante quiere disfrutar y entender cada uno de esos atractivos. Un diseñador de realidad aumentada o de realidad virtual, le toca diseñar esos espacios con contenido y contribuir entonces a enriquecer la experiencia de la persona que mira un atractivo. Por ejemplo, si te paras delante de la fachada de una iglesia y quieres entender toda esa iconografía que existe en esa iglesia, por medio de la inteligencia artificial, por medio de la realidad virtual y la realidad aumentada, podrías levantar tu celular y ver entonces esa fachada de iglesia, pero con interpretación, con información, con sonido, con movimiento que te aparece en el celular para comprender cada uno de esos puntos de información que significa cada iconografía de la fachada.
Y finalmente estamos dándonos cuenta que la tecnología puede estar al servicio, por supuesto, del usuario, del turista, digamos. Claro. Y eso me lleva al siguiente concepto, experto en experiencia de usuario. ¿A qué se refiere? Cuando una persona viaja, es un usuario de experiencias turísticas. Y realmente la planificación de la experiencia turística es una planificación compleja. Pero tenemos que pensar que hoy en día el viajero tiene muchas interacciones digitales y la experiencia turística debe de estar planificada no solamente en el antes, durante y después en cuanto al contacto con el proveedor de servicios, sino que también en cuanto a las interacciones que puede tener este usuario por medio de herramientas digitales. Es decir, cómo se conecta por medio de la red para conocer sobre este destino o sobre este servicio, cómo se va a comunicar para solicitar la información, cómo va a documentar su viaje durante la experiencia en sí, o su experiencia en el restaurante, o su experiencia en el hospedaje, cómo documenta al final y cómo reacciona al final de su visita, al final de esa experiencia. Todo eso se tiene que planificar, sobre todo para darle al usuario esa experiencia de interacción digital que marca la diferencia con estos usuarios millennials que tenemos hoy en día. Así es, hay que adaptarse, por supuesto, a la persona que nos visita. Y esto me lleva a preguntarle a Claire sobre qué haría un experto en blockchain para gestión de identidad y documentación. Este es una plaza compleja y es una plaza de ciberseguridad. ¿Por qué? Honestamente, se maneja muchísima información en el turismo y en cualquier segmento. Pero cuando hablamos de blockchain, blockchain es una herramienta de registro digital o virtual de transacciones y de propiedad. Esta herramienta sucede en tiempo real y es irreemplazable. Se arma por bloques de información. Y entonces estos bloques contienen tres cosas importantes. Uno, información sobre la o las personas involucradas, la transacción que sucede, la propiedad de la información. En segundo lugar, se requiere de un código de esa información. ¿Quién la tiene? Que se llama hash, ese código. Y se requiere en último lugar, el hash anterior, es decir, la vinculación con la información previa para lograr entonces esta información por bloques de información. Complejo pero necesario. En esta era en la que vivimos, donde la tecnología, estamos viendo, está al servicio del turismo y aquellas personas que deseen visitar, bueno, también la protección de toda esa información, ¿no? De toda esa data es muy importante. Y hay algo que también es un concepto que a mí me llama mucho la atención porque sabemos que se utiliza en muchas áreas, pero ¿cómo se utilizaría la actividad de un experto en análisis de mercado en el tema que nos convoca hoy? Claire. Un experto en análisis de mercado, sobre todo en destinos inteligentes, es una persona que será capaz de integrar información con toda la big data que se genera. Tiene que integrar la información sobre movilidad, sobre lugares en donde compra el visitante, lugares que visita, sobre tiempo que pasa en cada uno de estos lugares. Tiene que integrar esta información para entonces lograr atender mejor a este cliente, de manera que no pase demasiado tiempo en un área o en tiempos de espera, en tiempos muertos, poder hacerle llegar la información del próximo destino a visitar. Y realmente este analista de data, sobre todo de data de mercadeo, es el que va a ayudar a agilizar la movilidad de los viajeros en tiempo real, pero también a futuro. Así es que tendrá que trabajar con todo un equipo dentro de la gestión de destino para poder lograr un mercadeo eficiente. Bueno, muchísimas gracias, Claire, de verdad, conceptos que son muy interesantes porque estamos hablando prácticamente de una nueva forma de hacer y de promover el turismo, adaptada a la realidad en la que vivimos. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este cronómetro y estar en Guatemala no se detiene. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros en este momento vamos a continuar con más del programa, así es que no se despegue de la señal de Guatemala no se detiene.
¿Qué necesita el país para escalar como objetivo turístico? Guatemala enfrenta varios retos para mejorar su competitividad turística. Es necesario modernizar su marco institucional y jurídico para facilitar una mejor coordinación entre los sectores y todos los actores que integran la cadena de valor. Aunque contamos con un patrimonio cultural y natural rico, el país necesita desarrollar infraestructura que transforme esos recursos en destinos turísticos de alto nivel. Además, la informalidad en la planta turística, es decir, en productos y servicios y otras actividades y experiencias que forman parte de la cadena de valor, afectan la seguridad y la calidad de los servicios ofrecidos. La mejora en infraestructura básica, accesos, telecomunicaciones, seguridad y salud es crucial, así como el financiamiento para instalaciones portuarias, aeroportuarias y, ¿por qué no?, un centro de convenciones. Bueno, y se nos acabó el tiempo aquí en Guatemala No se detiene, nos tenemos que despedir, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene, nos vemos la próxima semana. Guatemala no se detiene.